cosas. ¿Sabe usted eso que la Biblia dice? Que estamos completos en el amado y que no nos hace falta nada. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaban debatiendo sobre sus doctrinas, sus enseñanzas, que a veces eran difíciles de digerir. Se querían ir muchos de ellos, se habían ido ya, y Jesús les dice al resto de los 12 que quedan, ¿se quieren ir ustedes también, los 12 que quedan? ¿Y qué respondió Pedro? ¿Cuántos saben qué respondió Pedro? ¿A dónde pues iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? ¿A dónde me voy a ir? No tengo alternativas, no hay opción. Yo no me puedo imaginar la vida sin Cristo, la vida sin Jesús. Si me voy al mundo, la puedo disfrutar creativamente por 1 año, 2, 5, 10 quizás. Pero ¿de qué me vale disfrutar la vida por ese tiempo si paso toda una eternidad perdida? Porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. Tener una vida plena eternamente. Denle un aplauso al Señor por esas lindas promesas que podemos encontrar en Él. Amén. Pues miren, les agradezco una vez más por tenerme, una vez más. Gracias al pastor Luis Santiago, a su familia por recibirme con tanto cariño por acá. Quise elogiar la gran banda que tienen los muchachos. Denle un aplauso al Señor por la banda que tienen, las voces, todo. Les digo a mí que el Señor me permite ir a diferentes lugares y ver, uno como que aprende a tener como un pulso en la mano, ¿verdad? A ver cómo está el ambiente en cada lugar y la calidad que se le da. Ustedes tienen de las mejores bandas que existen por ahí, ¿ok? Así que siéntanse privilegiados de eso, siéntanse bendecidos y nunca lo den por sentado. Pues hay una palabra que el Señor pone en mi corazón también para ustedes y no quiero dejar de compartírsela. Me apasiona la música, pero más me apasiona la palabra, y mi amor por la palabra nació el día, y ahí sí le dedico estas palabras sobre todo a los músicos. Nació el día que Dios me hizo entender que aunque la música era hermosa, más hermosa era lo más hermoso es aquel de quien salió la música, ¿sí? Que es Dios. Por un tiempo de mi vida yo solamente respiraba música, vivía música, pensaba música, iba a la escuela a estudiar, pero no me concentraba en la clase pensando en música. Y así me pasé un par de décadas de mi vida hasta que el Señor me hizo entender que Él es el autor de la música, Él es el origen de la música, y que más deleite hay en Él que en la música como tal. Ahora, tú puedes tomar este principio y aplicarlo a cualquier área de tu vida. A lo mejor eres ingeniero, a lo mejor eres doctor, a lo mejor eres abogado. Si eres abogado, sabes, las leyes salieron de Dios, fue Dios que las inventó. Nadie sabe más de justicia y de moral que Dios. Y más hermoso es Él que creó las leyes que la ley que tú estudias y el título que puedas tener. Y lo puedes aplicar a cualquier otra área, a la ingeniería, si te gustan las flores, si eres floristero, por decir un ejemplo. Dios es el creador de las flores, Él es el creativo de toda esa diversidad de flores, los peces, los animales y cuántas cosas más. Y Dios, como originario de todas las cosas, es más hermoso que todas las cosas, que las cosas como tal. ¿Sí? ¿Hace sentido? Entonces ese Dios, un día, estando yo en Miami, recién mudado de República Dominicana acá a Estados Unidos, en un mundo abierto, solo, me di cuenta que podía hacer lo que quiera, nadie se daba cuenta. Mis padres no estaban ahí conmigo, yo vine solo porque una iglesia me trajo para trabajar con ellos. Y bueno, estaba aquí en este mundo amplio, Miami, vuelvo a mencionarles, y me di cuenta que mi fe comenzó a ser confrontada, porque de repente estaba siendo expuesto a diferentes tipos de ideologías, diferentes tipos de doctrinas, de enseñanzas que eran extrañas para mí. Sabía que estaban mal. No obstante, no sabía yo cómo refutar esas ideas, ideologías, enseñanzas, doctrinas que escuchaba. Y eso me llevó a mí a sumergirme en la palabra de Dios, a buscar mi propio alimento, a tener mi propia convicción de Dios. Y ahí en la salita de mi apartamento, ningún pastor tuvo que decirme nada,
Ningún profeta tuvo que darme una palabra de Dios, de que me metiera con Dios ni nada de esas cosas. El Señor puso el querer como el hacer de su buena voluntad en mi corazón. Y ahí comencé yo a buscarle. Y de ese tiempo devocional comenzaron entonces a nacer estas canciones que les he compartido hoy, que no estaba buscando, en verdad. Fue un accidente divino, ¿ok? Simplemente buscaba la palabra, pero que va, el Señor me enseñó que ahora la música que yo tanto amaba, Él le iba a combinar para entonces poner su palabra en melodías y poder bendecir vidas a través de esta, y es lo que hacemos el día de hoy. Pero de parte de lo que he aprendido es lo que les voy a enseñar con mucha humildad en esta mañana, y es acerca del conocimiento de Dios. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Acompáñeme allí, por favor. Hoy leemos la buena noticia de la palabra del Señor. ¿Sabe usted que Dios está dando buenas noticias desde Génesis hasta Apocalipsis? Y vamos a compartir esta buena noticia que se encuentra aquí en 2 de Pedro 1, 3. ¿Están ahí? Yo leo la versión tradicional. Si usted tiene una versión diferente, está bien. Yo leo la Reina Valera por si acaso suena distinto. Bien. Dice aquí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual es bendita. Ya desenvuélvela en nuestros corazones, danos espíritu de sabiduría y de revelación. Danos sensibilidad por tu palabra. Habla a cada corazón individualmente más de lo que el siervo que usas en esta mañana pueda hacer, y llévanos en un próximo escalón de fe, un próximo escalón de conocimiento, de cercanía, de intimidad contigo, Señor. Lo que te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Mire allí la buena noticia. Mire qué buena noticia. Dice allí: como todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas que pertenecen a la vida. Yo quiero que usted me ayude a describir las cosas que pertenecen a la vida, las cosas esenciales para usted y yo poder existir. Deme un ejemplo, a ver. Pero no todos a la misma vez, ¿eh? La comida, bien. El agua, ¿eh? El aire, la salud, el sol, la vida misma como tal. Un techo, ¿qué tal un techo? ¿Sí? El trabajo, la ropa, ¿qué tal? ¿Pertenece a la vida la ropa? La familia, tener compañía. No es bueno que el ser humano esté solo, dijo Dios. La compañía. ¿Qué más? Estudios, transportación, zapatos, maquillaje. ¿Cuántas damas dicen amén? Bueno. Dinero, medios de ingresos, todas las cosas que pertenecen a la vida. Y ahora dice también, y a la piedad. ¿Qué es aquello que toca a lo piadoso? ¿Qué cabe allí? En las versiones en inglés se usa mucho la palabra godliness. Es decir, lo que es conforme al corazón de Dios, o lo que es conforme al carácter de Dios. Ser una persona piadosa es una persona que refleja a Dios. Entonces está hablando de lo espiritual, de la sustancia espiritual, del carácter de Dios, lo cual también envuelve entonces lo emocional, porque el espíritu domina las emociones, ¿sí? Cuán saludable esté tu espíritu, será lo saludable que estarán tus emociones. Y Dios dice que todo lo que pertenece a la vida, en otras palabras, lo material y la piedad, lo espiritual, si lo podemos resumir así, todas esas cosas, dice, nos han sido dadas. ¿Usted lo está leyendo ahí en su Biblia? Dice, nos han sido dadas, no nos van a ser dadas en el futuro, nos han sido dadas. El permiso ya fue dado, la autorización fue dada, la bendición fue dada
por su divino poder, por la intervención divina de Dios, no por mi esfuerzo ni mi inteligencia, sino porque Dios la quiso dar. ¿Sí? Entonces, si todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, tanto lo material como lo espiritual, me ha sido dado por un poder divino fuera de esta tierra, porque a veces yo siento como que hay cosas que pertenecen a la vida que no las puedo dominar, que no las tengo, que no las poseo, o que paso demasiado trabajo para poder cumplir con ellas? Porque a veces el no poder cumplir con ciertos compromisos, digamos, económicos, se vuelve una lucha, ¿sí? Se vuelve un estilo de vida ¿verdad? De que llegan el tiempo de poder cumplir con ciertas cosas y no las puedo cubrir, quizás. O qué tal que tenga todo lo material cubierto, porque también es posible. Tiene todo lo material cubierto, pero qué tal lo espiritual, qué tal lo emocional. He visto gente rica, muy rica, que tiene el espíritu y el alma vacíos. ¿Sí? Entonces Dios le interesa que tú estés abastecido y lleno, tanto en un área como en la otra. Que todas las cosas que pertenecen a la vida, a lo material, y lo que pertenece a la piedad, lo espiritual, la sustancia espiritual, lo cual también tiene un impacto en tus emociones, esté abastecido y cubierto y pleno. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces el problema es un problema de conocimiento de Dios. Todo me fue dado, pero el medio por el cual yo me apropio de lo que me fue dado es el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios es el medio, es el vehículo por el medio del cual usted se apropia de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Cuántos llegaron aquí en un vehículo en esta mañana, verdad? Todos vinimos en un vehículo, ¿no? Y si no vinimos en un vehículo, al menos vinimos caminando, pero algo, por un medio vinimos y llegamos a este lugar. Si usted no hubiera tenido ese vehículo, le hubiera sido muy difícil llegar. Pudo haber llegado de todos modos, pero quizás hubiera tardado 3 horas en vez de 15 o 20 minutos, no sé qué distancia vive. Pero el tema es que el vehículo es lo que le facilita a usted trasladarse a los lugares para poder estar ahí donde usted está supuesto a estar. Bueno, el conocimiento de Dios es el vehículo entonces que nos lleva a apropiarnos de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero no es por casualidad que entonces dice la Biblia que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y dice en palabras del profeta Isaías, dice, por falta de conocimiento mi pueblo es llevado cautivo, porque la escasez de conocimiento te hace sentir como que vas a perecer. Estás vivo, pero no estás teniendo la experiencia de vida que Dios quiere que tengas. Por falta de conocimiento, no por culpa del gobierno, no por culpa de tu trabajo, no por culpa del vecino, no por culpa de tu cónyuge, no por culpa del amigo que te hizo la vida difícil, la persona. Aquí el problema es la falta de conocimiento. El problema de los hogares es falta de conocimiento. El problema de las finanzas es falta de conocimiento. El problema a veces hasta de la salud es falta de conocimiento, porque si no conocemos buenos hábitos alimenticios, ¿verdad? Y no conocemos buenos hábitos de descanso, de hacer algún tipo de ejercicio, todo eso va a llevar a una consecuencia. Entonces la falta de conocimiento es lo más caro que alguien puede tener. ¿Sabe usted? Lo más costoso que usted puede tener no es su casa, ni su carro, ni sus prendas. Lo más costoso que usted y yo podemos tener es la ausencia de conocimiento, la escasez de conocimiento, la falta de conocimiento, la carencia de conocimiento. Eso es lo más caro que cualquier ser humano puede tener. Y es lo que yo no quiero tener en mi vida. Ignorancia, falta de conocimiento. Sale cara la ignorancia, mi hermano. Sale cara. Le preguntaron una vez a un hombre sabio, pero mira, para tú poder conservar la vida
vas a tener que pelear con uno de estos dos contrincantes. Número uno, el diablo. Número dos, la ignorancia. ¿Cuál de los dos escoges? ¿Cuál ustedes escogen? Dijo el hombre sabio, déjame con el diablo mejor, porque con la ignorancia no hay quien pueda. La ignorancia es peor que el diablo. Porque al que ignora, el diablo no hace falta que venga a atacarlo para destruirlo. Se destruye a sí mismo solo. Él mismo se hace daño. Pero al que conoce, al que tiene conocimiento, al que tiene sabiduría, el diablo no le es ningún problema. Que venga el diablo, que venga. Yo sé quién yo soy en Cristo. Yo sé la autoridad que tengo. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Por eso fue que el diablo vino a Jesús en la tentación en el desierto. Y a Jesús no le fue ningún problema. ¿Por qué? Porque Jesús no ignoraba lo que escrito estaba. Y a cada tentación Él respondió con un ¿qué? Le dijo, escrito está. En otras palabras, yo no ignoro lo que está escrito. Tú me traes una idea, me estás tratando de llevar a hacer una acción, pero yo no soy ignorante. A mí tú no me vas a convencer fácilmente. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No porque el Señor me pueda librar de problemas, yo me voy a meter en problemas para que el Señor me libre. Eso es tentar a Dios. Escrito está. No me venga consecuente, que yo sé lo que escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi adoración a Dios es exclusiva, no es compartida. No es un poquito de Dios el domingo y un poquito del diablo el sábado o cualquier otro día de la semana. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero usted ve que el conocimiento, Jesús conocía lo que escrito estaba. Y si usted y yo queremos vencer en esta vida, en el caminar de la fe, tenemos que saber lo que escrito está. Porque el que ignora lo que escrito está, se lo va a llevar el diablo o la ignorancia. Usted escoge. ¿Sí? Usted mejor pelee con el diablo, nutrido del conocimiento de la palabra de Dios, que tener ignorancia en su vida. La guerra espiritual, la llamada guerra espiritual, no es más que eso que Jesús pasó ahí en el desierto. Nadie va a tener, escúcheme, una guerra espiritual mayor que la que Jesús tuvo, porque entonces fuésemos usted y yo considerados de mayor capacidad de aguante que Jesús, y eso es imposible. Y la guerra espiritual es eso, es una guerra de ideas, de pensamientos, de argumentos que vienen a rebelarse contra el conocimiento de Dios. Y la armadura espiritual que Pablo describe no es más que la palabra de Dios. Póngalo como lo ponga. Al final del día es usted estar armado bien de la palabra de Dios para poder enfrentar cada situación que le presentará cada día. Entonces el conocimiento es importante. Yo tengo que adquirir conocimiento de Dios. Esto no es religión, esto no es, usted sabe, una práctica ahí de gente fanática. Es que yo necesito, por mi propio bien, por el bien de mi propia alma, yo tengo que hacerle bien a mi alma, exponiéndome al conocimiento de la palabra de Dios. Voy a salir ganando yo. El que se va a hacer un bien a sí mismo soy yo. Voy a tener más salud emocional, física. Voy a aprovechar más el tiempo. Voy a hacer que mis días rindan más. Voy a perder menos tiempo con las ofensas por ahí que cada día aparecen en el tráfico, con el cónyuge, con el esposo, la esposa en la casa, con los hijos, con cualquiera por ahí en el trabajo, con cualquier circunstancia. Vas a resolver los problemas más rápido porque vas a estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Fíjese que Jesús respondió rápido. No, Él no tuvo que darle una clase al diablo de teología y todas esas cosas y media hora explicándole. No, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto tiempo se toma decir eso? En 4 segundos, en 6 segundos, a que usted lea, por más lento que lea, ya usted dijo la declaración que tenía que decir. 6 segundos de la palabra de Dios son suficientes para usted resolver muchos de los problemas que se enfrenta día a día. Entonces yo tengo que conocer lo que escrito está. Tengo que conocer a Dios. Porque por medio del conocimiento, entonces es como yo llego a apropiarme de todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, lo material, lo espiritual, lo emocional.
y el poder vencer cada una de las circunstancias que se presentan cada día. Mucha gente viene a la iglesia los domingos y entiende que con venir a la iglesia ya cumplió con Dios, que cumplió con la cuota semanal que tenía que darle a Dios, y ya se va satisfecho su espíritu religioso. No se me ofenda a nadie, Su espíritu religioso se va satisfecho a la casa pensando que ya usted cumplió con Dios y que si Cristo viene esta noche, ya porque usted vino a la iglesia en la mañana, eso lo califica usted para irse con Él en la noche. Se va con Él, está bien, pero eso no es lo que lo califica. Usted va a ver qué es lo que lo califica ahorita más tarde. ¿Okay? Pero Dios, más que congregarnos un domingo, Él está llamando a personas que se enamoren de Él, que se enamoren de su palabra, que quieran conocerlo en verdad, para en sus días que les son concedidos sobre la tierra, dejar una marca, dejar un impacto, no un protagonismo, no para usted decir yo me llevé la gloria, hice grandes cosas en mis días por mi propia fuerza, sino que yo me pude hacer un eco de la voz de Dios, del propósito de Dios, de la gloria misma de Dios, para que mi tiempo que me he conseguido aquí en la tierra, vuelvo y repito, sea un tiempo significativo, sea un tiempo relevante. Hay gente que piensa que, vuelvo y digo, porque vine a la iglesia ya está bien con eso, pero quiero mostrarle un ejemplo en la Biblia que a mí me ha tocado mucho en lo personal. Acompáñame el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 3. Yo creo que esa fue solo la introducción y ya se me agotó casi todo el tiempo. Pero disfrute, le invito, disfrute la palabra que vamos a compartir, esta que vamos a ver ahora. Estamos ahí, el libro de Samuel, Primera de Samuel capítulo 3. El versículo clave que yo quiero que veamos es el 7, pero vamos a leer el 1 y después el 3 y así yo les voy a ir indicando. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿Qué hacía? En presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 6. Y Jehová, ¿se recuerdan cuando Dios llamó a Samuel 3 veces la noche que estaba durmiendo? Que él no sabía que era Dios que le hablaba. ¿Se recuerdan? ¿Okay? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido, diga conmigo, conocido, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero espérate un momento, no dice aquí el versículo 1 que él ministraba a Jehová. Búsquelo otra vez en el versículo 1. Él ministraba a Jehová. Y el 3 dice que estaba durmiendo en el templo de Jehová. En otras palabras, mire, Samuel no iba a la iglesia. Él vivía en la iglesia. Él dormía allí. Samuel desde niño, si jugó, fue ahí en el entorno de la iglesia. Ustedes se recuerdan la historia que Samuel es el milagro de Ana, que era estéril, que no podía dar a luz hijos, que ella dio un voto a Dios. Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti para que sirva en tu templo. Y aquí está el milagro cumplido. Y ya han pasado varios años. Samuel es un joven ahora. Ella cumplió su promesa. Entonces este niño, lo único que ha conocido es la iglesia, o el tabernáculo. No era una iglesia como la que usted y yo estamos ahora. No había acceso para todo el mundo. ¿Ok? Pero ese detalle lo hace todavía más... ¿cómo decirlo? Amplifica más la idea que les quiero explicar, que él vivía en la iglesia, dormía en la iglesia, y a pesar de eso no conocía a Dios. Y hay veces que la gente piensa que porque tiene 5 años o 10 o 15 yendo a la iglesia, ya tiene de Dios todo lo que él esperaba que tuvieran de él. Y aunque debes seguirte congregando, te animo a que lo hagas. Quiero invitarte al próximo escalón, a que sepas que hay algo más que venir a la iglesia un domingo y sentarte en un banco y recibir la enseñanza que el pastor o alguien invitado te pueda dar. Hay algo más.
Acompáñenme al libro de Génesis 4:1, por favor. Génesis 4, versículo 1. ¿Están ahí? Adán, dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver Génesis, Adán y Eva, con 1 Samuel 3? Lo que tiene que ver es que la palabra que se usa en 1 Samuel, donde dice no había conocido, Samuel no había conocido a Jehová. Cuando dice aquí Adán conoció a Eva, esa es la misma palabra en el idioma original. Sí, son las mismas palabras. Lo cual nos deja entender que el conocimiento que Dios está hablando no es un hola Eva, Dios te bendiga. Yo soy, mi nombre es Adán, tú eres Eva, mucho gusto conocerte. Somos marido y mujer. No, conoció y concibió. Hubo intimidad, la cual llevó a la concepción de algo que no existía, algo nuevo. ¿Sí? Entonces, cuando usted toma el sentido de intimidad y lo aplica ahora a Samuel, Samuel no había tenido intimidad con Dios. ¿A eso es que se refiere? Samuel no había tenido intimidad con Dios. Ministraba a Jehová, servía, se sabía el orden del servicio y todo lo protocolar, todo lo ritual. Dormía allí, pero no conocía. Mire, estaba cerca del arca del pacto. Nadie puede estar más cerca de Dios que estar cerca del arca del pacto en aquellos entonces. Esa era la representación de la palabra de Dios. Y a veces tú puedes estar cerca de todo lo de Dios y aún así no conocerle. Pero quiero decirte que esa noche finalmente Samuel conoció a Jehová. Dios se le reveló. Tuvo un encuentro personal con Dios. Ahí no estaba el pastor, ahí no estaba nadie, estaban él y Dios solos. Y todo cambió a partir de esa noche. No sabemos cuánto tiempo se tomó después, pero ¿sabía usted que Samuel fue el único en el pueblo de Israel que hizo estos 3 oficios ministeriales? Fue juez, fue sacerdote y fue profeta. Sí, el único en Israel. Era como el presidente, era la máxima autoridad. ¿Sí? Un ministerio, algo que tú no soñabas hacer, una asignación divina de Dios, va a surgir porque tuviste intimidad con Dios. Porque no hay quien tenga intimidad con Dios que algo de Dios no se produzca dentro de sí. No hay quien tenga intimidad con Dios que algo de Dios no se produzca dentro de sí. Acompáñame a Juan 17, rapidito, y vamos a cerrar. Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que ir a la iglesia es la vida eterna. Servir al Señor en la puerta, en el parqueo, donde sea, es la vida eterna. Ir a las misiones es la vida eterna. Dar mucho dinero, muchas posesiones es la vida eterna. La vida eterna consiste de conocer a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa palabra y el verbo conocer es la misma que se usa en José y María, cuando se dice José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. En otras palabras, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a Jesús. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en los Evangelios, tú puedes ver el sentido de conocer a Dios, que lo que tiene que ver es con intimidad con Dios. Es tu tiempo a solas
con Dios. Muchas veces estaba yo en la iglesia, más jovencito, pasaba el servicio y todo, y sentía que algo todavía faltaba a mi espíritu. ¿Y sabe qué me guiaba el Señor a hacer? A seguir en mi casa buscándole, buscando su palabra, buscando su rostro, buscando comprender más de Él, buscando llenarme más de Él. Y lo mejor que yo le puedo hacer a mi vida es conocer a Dios, porque Dios ha podido hacer en mí y conmigo mucho más de lo que yo he podido hacer conmigo mismo. Y eso lo tiene separado, mire, para cada uno de ustedes en particular. Busca la intimidad con Dios. ¿Sabe cuál es la queja número 1 de Jesús en el final de los tiempos? Cuando Él viene y algunos le dicen que se aparten de Él, a los que no son salvos. ¿Sabe lo que le dice? Apártese de mí, nunca los conocí. No, pero que echamos fuera demonios, sanamos enfermos en tu nombre. Eso era el protagonismo religioso en lo que tú estabas. Yo lo que quería era tener intimidad contigo, y tú lo que querías era robarte el show, de hacer milagros y de hacer grandes cosas. Si tú le pones a Dios que tú quisieras servirle y le pones en una mano